buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a tratar los conceptos teóricos del tema correspondiente a la semana 11, cuyo título es Momento de fuerza o torque. Ambos nombres son sinónimos. Momento de fuerza o torque se refieren a lo mismo. Dependiendo del libro con el que se estudie, lo podemos encontrar como momento de fuerza o como torque. Básicamente vamos a definir qué es un momento de fuerza, vamos a aprender cómo yo calculo el momento de fuerza producido por una fuerza y además vamos a estudiar la segunda condición de equilibrio. Recuerden que nosotros ya hemos visto la primera condición de equilibrio cuando vimos estática, que decía que la sumatoria de fuerzas debería de ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas de manera vectorial debería de ser igual a cero. Y esto se cumplía en cada eje. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pues bien, hoy con ayuda de la definición del momento de fuerza, vamos a definir cuál es la segunda condición de equilibrio. Bien. Antes de ya entrar en detalle con el tema en sí, nos muestran esta imagen. Aquí observamos a un joven intentando trasladar esta caja. Esta caja está puesta sobre esta superficie y está intentando trasladarla. Para eso aplico una fuerza en este punto, una fuerza dirigida hacia la derecha, como bien me indica la figura. Y me hacen tres preguntas. La primera de ellas me dicen, en la imagen mostrada, ¿se caerá la caja? Si ustedes observan esta situación en la vida real, al yo aplicar una fuerza en este punto, lo que voy a producir es que la caja gire en este sentido horario, y eventualmente la caja se va a caer. ¿Okay? Entonces no voy a conseguir trasladar la caja de izquierda a derecha, sino que produzco un giro y hago que la caja se caiga. Entonces la respuesta es sí, la caja se va a caer. La pregunta 2 me dicen, ¿en qué situaciones la caja se trasladará? ¿Qué tiene que hacer el joven para poder trasladar la caja y no producir un giro en ella? Pues para eso él tiene que aplicar la fuerza en el centro de gravedad del objeto, del cuerpo. El centro de gravedad es el punto donde se concentra todo el peso de un cuerpo, centro de gravedad o centro de masa. En la semana 13, vamos a aprender a calcular este centro de gravedad. Entonces, si en vez de aplicar la fuerza en este punto, el joven aplica justamente en este punto, aplica la fuerza de manera que su línea de acción pasa por el centro de gravedad, va a conseguir trasladar la caja, va a conseguir que la caja se traslade, se desplace con una cierta velocidad. Es en estas situaciones que yo produzco, que consigo trasladar la caja. En la pregunta 3 dice lo siguiente, ¿en qué situaciones la caja rotará? ¿Okay? Pues bien, como ya les había indicado, si yo aplico la fuerza fuera del centro de gravedad, voy a producir un giro. Por ejemplo, aquí cuando se aplique en este punto, produzco un giro horario. Si en vez de aplicar en este punto, el joven viene y aplica en este punto, ¿no?, que está fuera del centro de gravedad, está a una cierta distancia del centro de gravedad, va a producir un giro, pero en esta ocasión en sentido antihorario, ¿okay?, en sentido contrario. En estas situaciones produzco una rotación en dicha caja. Bien, hemos visto entonces que dependiendo de la posición donde yo aplique la fuerza, puedo producir una traslación o una rotación. A eso se le llaman los efectos que tiene la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo. Los efectos de una fuerza. Como ya les comentaba, si yo aplico una fuerza, noten que aquí me muestran otro cuerpo de forma triangular cuyo centro de gravedad o centro de masa se encuentra en este punto. Si yo aplico esta fuerza, una fuerza en esta posición, cuya línea de acción está pasando por el centro de masa, voy a producir una traslación en este cuerpo. Este cuerpo se va a trasladar de izquierda a derecha. Si por el contrario aplico la fuerza fuera del centro de masa, el centro de gravedad, noten, la línea de acción de esta fuerza está pasando a una cierta distancia vertical del centro de masa. En ese caso produzco un giro horario.
Para producir que el cuerpo gire en este sentido. Si yo quiero que giren de forma antihoraria, pues aplico la fuerza en esta otra posición. Va a girar en este otro sentido, alrededor de este punto, centro de masa o centro de gravedad. Bien, estos son los efectos que tiene la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo. ¿Cuál es el logro de la sesión? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues la idea es que ustedes al finalizar la sesión sean capaces de resolver problemas relacionados con un momento de fuerza. Y van a resolver estos problemas aplicando la primera y segunda condición de equilibrio. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar la segunda condición de equilibrio. Y van a tener que resolver estos ejercicios sin errores, con orden y mostrando una buena presentación. Esa es la idea, el objetivo de la clase de hoy, de la sesión de hoy. Muy bien, comenzamos definiendo de manera físicamente, qué es el momento de fuerza o torque, ¿correcto? Primero que nada es importante decir que es una magnitud física vectorial. ¿Qué quiere decir esto, que sea vectorial? Pues que además de módulo tiene dirección y sentido. Es un vector. ¿Y qué va a medir esta magnitud física? Pues mide la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro o rotación en un cuerpo respecto a un punto de giro o a un eje de giro. ¿Okay? ¿Qué tan capaz es dicha fuerza para producir un giro en el cuerpo? Eso es lo que mide el momento de fuerza. Mientras más grande sea el momento de fuerza, significa que la fuerza tiene mayor capacidad de producir un giro. Aquí me muestran dos imágenes, ¿no? La idea es producir un giro en esta tuerca, ya sea para ajustarla o desajustarla, ¿no? Entonces, este va a ser mi punto fijo, mi punto de giro alrededor del cual la tuerca va a girar. Punto O. En la imagen de la izquierda me muestran que un joven, está aplicando una fuerza en este sentido, como me indica la flecha, ¿ok? En este sentido. Y en la segunda imagen me muestran que el joven, en lugar de aplicar la fuerza en este sentido, lo está aplicando ahora hacia acá. Es como si estuviera jalando, ¿correcto? Entonces, el momento de fuerza me va a medir qué tan capaz es esta fuerza o esta otra para producir un giro en esta tuerca. ¿Ok? Muy bien, entonces la siguiente, aquí surge, viendo estas dos imágenes, surge una pregunta. Dice, ¿cuál fuerza tendrá mayor capacidad para producir el giro en la tuerca? ¿Ok? ¿Cuál fuerza de estas dos, esta primera fuerza y esta otra, tiene mayor momento de fuerza, mayor torque, va a ser más capaz de producir un giro? Pues es fácilmente observar que esta fuerza va a producir un giro en este sentido. En este caso está jalando y la tuerca no va a poder girar alrededor de este eje Z. Entonces, en este caso, esta fuerza, la fuerza de la imagen de la izquierda, es la que tiene mayor momento de fuerza. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Pues bien, el módulo del momento de fuerza va a depender básicamente de tres cosas. Del módulo de la fuerza que estoy aplicando, de qué tan grande sea, ¿ok? De qué tan grande sea, de la distancia, esta distancia es medida desde el eje de giro o desde el punto de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza, ¿ok? Aquí en este caso sería esta distancia. Y además del ángulo que forma esta fuerza con esta distancia. Noten que en la imagen de la izquierda el ángulo que forman, la distancia y la fuerza es 90 grados, son perpendiculares. Va a haber casos que este ángulo va a ser agudo, va a estar entre 0 y 90 grados. Va a depender de ese valor. Y en esta imagen de la derecha, la distancia, que vendría a ser esta distancia desde aquí hasta acá, es paralela a la fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces va a depender de esas tres magnitudes físicas. El módulo de la fuerza aplicada, el módulo de la distancia, medida desde el origen hacia el punto de aplicación de la fuerza, y el ángulo que forman la fuerza y la distancia. Es importante decir que cuando la distancia es perpendicular a la fuerza, como en este caso particular, a esta distancia se le denomina brazo palanca. ¿Ok? Se le denomina brazo palanca.
Muy bien, entonces a continuación vamos a aprender cómo yo calculo el momento de fuerza o torque, ¿ok? De manera matemática. Como es un vector, primero vamos a aprender a calcularlo de manera vectorial, ¿ok? Y luego vamos a aprender a calcular su módulo. Entonces, me muestran esta situación física. Tengo esta tuerquita a la cual yo quiero hacer girar, rotar, ya sea en este sentido o en sentido contrario. Y para eso estoy utilizando esta llave francesa. Viene alguien y aplica una fuerza en este punto. Esta fuerza está siendo representada mediante esta letra F. Recuerden que la fuerza es un vector, entonces de manera general va a tener tres componentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Noten que el punto de giro va a ser el centro de la tuerca, alrededor del cual va a estar girando esta tuerca. Entonces la distancia o el vector de posición de esta fuerza se va a medir desde este punto de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza. Eso hemos dicho, ¿no? Recuerden, bueno, este vector de posición va a tener tres componentes de manera general, en X, en Y y en Z. El módulo de R no va a ser otra cosa que la distancia que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que medida desde el punto de giro hacia el punto de aplicación. Recuerden que cuando hablamos de módulo, a este R simplemente lo podemos expresar como R sin flechita, ¿okay? Que representa esta distancia. ¿Cómo yo calculo el torque o momento de fuerza producido por esta fuerza F? Pues lo voy a calcular de esta manera. Se define de esta forma. Momento de fuerza respecto del punto O, que es el punto de giro, producido por la fuerza F, así se lee esta parte. O si yo utilizo la letra tau para referirme al torque con respecto al punto. Ambos, recuerden, son sinónimos y calculan mediante el producto vectorial de este vector de posición con la fuerza aplicada. Recuerden que estoy multiplicando dos vectores. Ya hemos visto cuando estábamos viendo vectores que cuando yo tenía dos vectores yo los podía multiplicar de dos formas. Producto escalar o producto punto o el producto vectorial, también llamado producto aspa. Aquí tenemos el producto vectorial. Es importante que recuerden todas las propiedades de este producto vectorial. Si ustedes revisan sus apuntes, van a poder observar que para poder resolver este producto vectorial tengo que construir mi determinante. En la primera fila se colocaban los vectores unitarios y jk. En la segunda fila las componentes de este vector de posición, que son x, y, z. Y en la tercera fila las componentes de la fuerza, que va a ser f de x, f de y f de z. Y la idea es resolver este determinante. Nosotros ya aprendimos a resolver este determinante. Y ahí voy a encontrar el torque o momento de fuerza de manera vectorial. ¿Okay? Muy bien. Ahora, para calcular el módulo, existen tres formas distintas para calcular el módulo. ¿Okay? La primera de ellas es recurriendo a la propiedad del producto vectorial, ¿okay? Cuyo módulo me dice que es igual al módulo de este vector de posición, ¿no? Módulo de R, por el módulo de la fuerza F, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, en este caso el vector de posición y la fuerza. Noten aquí este vector de posición, yo continúo su línea de acción, voy a ver que forma un ángulo θ con la fuerza. Entonces va a ser seno del ángulo θ. Esta es la definición de producto vectorial para calcular módulo. Ahora, ¿de qué va a depender el signo? Cuando yo digo que el módulo va a ser positivo o negativo, que este momento va a ser positivo o negativo, pues va a depender del giro. Si la fuerza produce un giro antihorario, sentido contrario a la manecilla del reloj, este momento va a ser positivo. Considero el signo positivo. Si por el contrario la fuerza produce un giro horario, en el mismo sentido de la manecilla del reloj, voy a decir que el momento va a ser negativo. Considero el signo negativo. ¿Okay? Entonces de esta manera yo calculo el módulo del momento de fuerza. Muy bien. Una segunda forma es descomponiendo las fuerzas. Noten, aquí yo he dibujado
el vector de posición y la fuerza, nada más. Noten que aquí esta fuerza forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Ok? Esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente paralela al vector de posición, que va a ser f coseno de θ, y una componente perpendicular al vector de posición, f seno de θ. A este f seno de θ le he llamado f perpendicular. ¿Okay? Entonces noten que esto de aquí, f seno de θ, no es otra cosa que la componente perpendicular de esta fuerza. Entonces el momento, el módulo del momento va a ser igual a más menos el módulo del vector de posición por la componente perpendicular, como bien me muestra acá. Entonces simplemente es encontrar primero la componente perpendicular de la fuerza y luego realizar esta operación. Tercera forma, utilizando el brazo de fuerza o brazo de palanca. Aquí nuevamente he colocado el sistema que tenemos, ¿no? El vector de posición R, la fuerza F, formando un ángulo θ con este vector de posición. Yo les decía que el brazo de palanca es la distancia perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. Entonces noten que este R está formando un ángulo θ con la fuerza. Entonces tengo que buscar la componente de R que es perpendicular a esta fuerza para que este sea mi brazo de palanca. Entonces noten, lo primero que hago es proyectar la línea de acción de esta fuerza. Noten que este ángulo es opuesto por el vértice con este otro, por tanto van a ser iguales. ¿Okay? Son ángulos iguales. Y ahí yo veo que este vector de posición va a tener una de sus componentes, es esta componente que está mostrándose aquí, que está opuesta al ángulo θ. Entonces va a ser r seno de θ y va a ser perpendicular a esta línea de acción, o sea, perpendicular a la fuerza. Entonces es esta componente la que determina el brazo de palanca, la que representa el brazo de palanca, ya que es la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces noten, ese r seno de θ no es otra cosa que esta multiplicación. R por el seno del ángulo θ. Entonces el momento de fuerza va a quedar más menos F, R seno de θ es el brazo de palanca, que le estamos llamando B. Entonces tres maneras, utilizando la definición del producto vectorial para el módulo, utilizando la componente perpendicular de la fuerza, perpendicular a la distancia, y utilizando la componente perpendicular de la distancia y que es perpendicular a la fuerza, a la cual se le llama brazo. ¿Okay? Y aquí hay una observación, si la fuerza o su línea de acción pasan por el punto de giro, el torque será nulo. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. A continuación, vemos un primer ejercicio, un primer ejemplo, para aplicar lo que hemos aprendido hasta aquí. Dice, la fuerza F, me dan este gráfico, actúa en el extremo de la ménsula mostrada en la figura. Determine el momento de fuerza con respecto al punto O. Esta es la ménsula. ¿Okay? Es un elemento en una construcción y se está aplicando una fuerza F en este punto, 400 newton, la cual forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Me dan esta distancia vertical, que es 0,2 metros, y esta distancia horizontal, que es 0,4 metros. Me preguntan cuál es el momento de fuerza, cuál es el momento producido por esta fuerza respecto de este punto O. Me están diciendo que este va a ser mi punto fijo, mi punto de giro, alrededor del cual esta ménsula puede girar. ¿Okay? Puede estar girando en este sentido horario, o en sentido contrario. Siempre alrededor de este punto. Ese es mi punto fijo. Eso significa que a partir de este punto voy a medir mi vector de posición, que le hemos llamado R. Recuerden, este vector de posición se mide desde el punto fijo hacia el punto de aplicación de la fuerza. Es este R. Muy bien. Noten que esta fuerza va a tener dos componentes, una componente vertical
que va a ser f coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque está adyacente al ángulo. ¿Okay? Y una componente horizontal, f seno de 30. Correcto. Ahí está. Entonces, para calcular el momento producido por esta fuerza, yo puedo calcularlo utilizando esta fuerza, o calcular primero el momento producido por esta componente y luego sumar el momento producido por esta otra componente. Yo puedo hacer de esas dos maneras. Entonces, voy a utilizar las componentes. Noten que aquí he dibujado simplemente las componentes horizontales y verticales. Ya no coloco la fuerza. Voy a encontrar el momento producido por esta componente, el momento producido por esta otra componente y luego las voy a sumar. ¿Okay? Para poder hacer esto voy a utilizar la tercera forma que vimos en la diapositiva anterior, que era utilizando el brazo de fuerza, ¿no? Que era más o menos la fuerza aplicada por este brazo de fuerza o brazo de palanca. ¿Okay? Recuerden que esta es la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Correcto? Entonces voy a aplicar esta definición para cada una de estas dos fuerzas. Muy bien. Y aquí están siendo aplicadas. Inicialmente aplico para la componente horizontal. Entonces va a ser más menos, ahorita vemos este signo, por la fuerza, que es esta componente, 400 seno de 30, ¿okay? Por este brazo de palanca. Noten que esta fuerza, esta componente es horizontal. El brazo de palanca entonces va a ser la distancia vertical. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular a esta fuerza. El brazo de palanca siempre tiene que ser perpendicular. ¿Ok? Entonces al ser perpendicular tomo esta distancia vertical, que es 0,2. Noten que al estar desplazándose hacia la derecha, esta fuerza, al estar dirigida hacia la derecha, perdón, va a producir un giro en este sentido antihorario. Y ahí el momento va a ser positivo, porque este es el punto fijo. Entonces la ménsula va a girar en este sentido. Considero el signo positivo. ¿Okay? Luego veo la componente vertical que está hacia abajo. Entonces aplico esta misma definición para esta componente vertical. Entonces va a ser primero la fuerza, que es 400 coseno de 30 por el brazo. ¿Cuál es el brazo de esta fuerza? Noten que esta componente es vertical, el brazo tiene que ser horizontal para que sea perpendicular. 0,4. En este caso, al estar dirigida hacia abajo, va a producir que la ménsula gire en este sentido, el sentido horario. Por eso es negativo. ¿Okay? Entonces, aquí he reemplazado los valores de las funciones trigonométricas del seno de 30 y del coseno de 30. Y resolviendo esto, encuentro que el momento de fuerza con respecto al punto O tiene este valor. Menos 98,56 newton por metro. Este negativo, ¿qué significa? Que la ménsula al final va a girar de manera horaria. Esta fuerza va a producir un momento horario, es decir, un giro horario en la ménsula. Muy bien, y ahí terminamos con nuestro primer ejemplo. Bien, volvemos a la teoría. Entonces, ¿cuándo el momento de fuerza o torque es nulo? Existen dos casos particulares en que yo puedo decir automáticamente que el momento de fuerza es nulo. Recordemos que una de las formas para calcular el módulo del momento es a través de esta ecuación. Más menos distancia por la fuerza por el seno del ángulo que forma esta distancia con la fuerza. En las anteriores diapositivas veíamos esta situación y veíamos que la fuerza se estaba aplicando en este punto, ¿no? Recuerden, aquí yo aplicaba la fuerza. Y el vector de posición R se medía desde el origen hacia donde se encontraba esta fuerza. Esta era la distancia R que aparece por acá. Noten que si esta fuerza, en lugar de yo aplicarla en este punto, yo la aplico por acá, voy a poner la nueva distancia, va a ser medida desde aquí hasta acá. Esta distancia disminuye,
significa que el momento producido por esta nueva fuerza va a disminuir también. Entonces, si yo continúo haciendo el mismo proceso, entonces si ahora yo aplico la fuerza por acá, la distancia continúa disminuyendo. La distancia ahora va a ser desde aquí hasta acá. Y el momento de fuerza, noten al disminuir esta distancia, el momento de fuerza también va a disminuir. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo a esta fuerza, en lugar de aplicarla en estos puntos, la aplico justamente en el origen? La distancia en ese punto se hace 0. R va a ser igual a 0. Voy a borrar de aquí. R va a ser igual a 0. Y por tanto, al ser esto 0, el momento de fuerza también va a ser 0. Entonces, cuando la fuerza aplicada pasa por el origen, cuando la fuerza se aplica en el punto de giro, o su línea de acción pasa por el punto de giro, el momento resulta ser nulo, resulta ser 0. Otra situación en la cual el momento es nulo, pues cuando cuando la fuerza es paralela al vector de posición o a la distancia. Noten, en las situaciones que estábamos trabajando en las diapositivas anteriores, la fuerza formaba un ángulo, estaba aplicada así y formaba un ángulo. ¿Okay? ¿Qué pasa si ahora yo lo aplico de manera horizontal? Como me muestran aquí. De tal manera que resulta paralela al vector de posición. Al ser paralelas, el ángulo θ resulta ser 0. Entonces, si yo reemplazo aquí, si θ es 0, seno de 0 va a ser igual a 0. Entonces, el momento de fuerza también va a ser nulo. ¿Okay? Entonces, existen esas dos situaciones en las que el momento de fuerza resulta ser igual a 0. Muy bien. Falta aprender cómo yo calculo el momento resultante. ¿No? Tengo un sistema donde hay un conjunto de fuerzas que está siendo aplicado en dicho sistema. Y me piden que calcule el momento resultante. Noten, aquí tengo una grúa, ¿okay? A la cual se le está aplicando diversas fuerzas. F1 correspondiente al peso de este bloque, F2 que no es otra cosa que el peso de la grúa, está siendo aplicada en el centro de gravedad, F3 que es la reacción de este soporte, F4 y F5 que también es la reacción de este otro soporte. En la siguiente diapositiva vamos a ver los distintos tipos de soporte, de apoyos que existen y cuántas reacciones surgen para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, me piden que encuentre el momento resultante en este caso. Hay dos formas de encontrar el momento resultante producido por todas estas fuerzas. Una de ellas, la primera de ellas, es calcular el momento de fuerza producido por cada una de estas fuerzas. ¿Okay? Y luego que yo calcule el momento de fuerza de cada una de las fuerzas, tengo que sumar. Y ahí encuentro el momento resultante. Siempre es con respecto al mismo punto. En este caso están tomando el punto A. La segunda forma es, primero encontrando la fuerza resultante, que es la resultante de fuerza. Sumo vectorialmente todas las fuerzas, noten, y luego encuentro el momento producido por esta resultante. Son dos maneras, dos formas de ver, de encontrar el momento resultante. Muy bien, entonces en el siguiente ejemplo vamos justamente a hacer un ejercicio para encontrar el momento resultante. El ejemplo 2 dice lo siguiente: encontrar el momento resultante, lo que acabamos de aprender, que se produce en el empotramiento de la tubería mostrado debido a las fuerzas aplicadas. Es importante esto que me dice aquí. Me pide que encuentre el momento resultante producido por estas fuerzas aplicadas. ¿Okay? Y me dan esta figura. Tengo tres fuerzas que están siendo aplicadas: 600, 300 y 500. ¿Okay? Entonces tengo que encontrar el momento resultante producido por estas tres fuerzas. ¿Correcto? Entonces voy a calcularlo de la primera forma que hemos visto en la diapositiva anterior. Calculo el momento de fuerza producido por cada fuerza y luego sumo dichos momentos para encontrar el momento resultante. ¿Okay? Me dice que se produce en el empotramiento. Este es el empotramiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué momento va a soportar este empotramiento debido a estas fuerzas aplicadas? Es lo que me pregunta el ejercicio.
¿correcto? Muy bien, entonces voy a calcular primero el momento producido por la fuerza F1. ¿Okay? Para eso voy a utilizar la definición, voy a escribirla por acá, que era igual a más menos la distancia por la fuerza perpendicular. ¿Ok? Esa era una de las formas que vimos. Era la segunda forma de calcular el momento de fuerza, si ustedes recuerdan. Más o menos la distancia por la fuerza que sea perpendicular a la distancia. ¿Ok? Muy bien. Y este más o menos dependía del giro que producía. Momento producido por la fuerza F1. Noten que está dirigida hacia abajo. Este es el punto fijo alrededor del cual va a girar el sistema y a partir del cual voy a medir mis distancias, mis puntos de giro. ¿Ok? Muy bien, entonces la primera de ellas, noten que en este caso la distancia es horizontal y vale 1 metro y la fuerza es vertical, vale 600 newtons, son perpendiculares. Puedo aplicar directamente esta definición. Entonces va a quedar esta distancia que vale 1 por la fuerza que vale 600. Como está dirigida hacia abajo y este es el punto fijo, esta fuerza va a producir un giro horario, por tanto va a ser negativo. ¿Okay? Entonces por eso yo considero aquí negativo. Muy bien. Considero el negativo por el 600, me va a quedar menos 600 newton por metro. ¿Correcto? Muy bien, ahora el momento producido eh, por la fuerza F2, por la fuerza F2 que está siendo aplicada en este punto. ¿Correcto? Para poder calcular el momento producido por esta fuerza 2, voy a utilizar la tercera forma, que dice que es más menos la distancia por el brazo. Recuerden que el brazo de fuerza no es otra cosa que la distancia perpendicular de esta a la fuerza, ¿no? Medida desde el punto fijo. Entonces noten, si yo traslado esta línea horizontal, ¿okay? Noten que la fuerza es horizontal, por tanto el brazo de fuerza tiene que ser vertical para que sean perpendiculares. Es esta distancia que yo necesito encontrar. ¿Okay? Es esta distancia que yo necesito encontrar. Entonces noten que esta distancia es esta misma distancia que está por acá, que es perpendicular al horizontal. Y no va a ser otra cosa que este lado de este triángulo rectángulo. Noten que esta hipotenusa vale 2,5 metros. Este lado que se está oponiendo a 45 grados, por tanto va a ser 2,5 seno de 45, que es lo que está por acá. ¿Ok? 2,5 seno de 45. Esto es fácil de ver. Si ustedes encuentran seno de 45 de la figura, van a poder observar que es igual a cateto opuesto, que es justamente este lado, que es el que quiero. Lo voy a colocar así, con un signo de interrogación, entre hipotenusa, que es esta distancia, desde aquí hasta acá. El ejercicio me dice que vale 2,5. Entonces el lado que yo quiero es simplemente despejar. Esto pasa a multiplicar y queda 2,5 por seno de 45. Por la fuerza. ¿Okay? Por la fuerza. Bueno, aquí es F por B. La fuerza por el brazo de palanca. Por la fuerza que vale 300. ¿Correcto? Esta fuerza va a producir un giro horario, ¿okay?, en el sistema. Va a hacer que gire de esta manera. Ya que este es el punto fijo, por tanto va a ser negativo. ¿Okay? Entonces, si resuelvo esto, encuentro este valor. Ese es el momento producido por la fuerza. Ahora vamos a calcular el momento producido por la fuerza 3. Y también voy a utilizar esta definición. Más o menos fuerza por el brazo.
de palanca. Noten que ahora la fuerza 3 es vertical. ¿Ok? Vertical hacia arriba va a producir un momento antihorario, un giro antihorario, por tanto va a ser positivo. Por eso aquí se le considera el positivo. Entonces la fuerza es 500, está por acá la fuerza, y ahora falta encontrar esta distancia, que es la distancia perpendicular a la fuerza. Como la fuerza es vertical, la distancia va a ser horizontal y va a ser justamente esta fuerza, esta distancia horizontal, sería desde aquí hasta acá. Desde este origen hacia donde se está aplicando la fuerza. Hasta acá. Noten que esa distancia va a ser igual a 1 metro más esta otra distancia que vale 2, más esta distancia que se observa desde aquí. Desde aquí hasta acá. Que no es otra cosa que este otro lado de este triángulo rectángulo. Este lado está adyacente al 45 grados. Entonces ya no va a ser seno de 45, sino que va a ser coseno de 45. Entonces va a quedar 2,5 por el coseno de 45. ¿Ok? Y ahí resuelvo y encuentro este valor. El momento resultante va a ser simplemente la suma, como bien lo muestro por acá. En el primer caso resultó menos 600, en el segundo caso resultó menos 530,33 y en el tercer caso 2383,88. Resuelvo y encuentro este valor. Importante aquí notar que el momento resultante es positivo. ¿Ok? ¿Qué significa que sea positivo? Pues que este conjunto de fuerzas aplicadas está produciendo un giro antihorario. Va a producir un giro antihorario. ¿Ok? Va a hacer que esta tubería gire de forma antihoraria. ¿Ok? Muy bien. Y ahí terminamos con este ejemplo 2. Traslación y el equilibrio de rotación. De traslación es suma de fuerzas igual a 0, que ya hemos visto. Y de rotación, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, esta es la segunda condición de equilibrio. Parte que hemos visto. ¿Okay? De equilibrio total. De la reacción en el soporte cuando existe equilibrio total. De los 3 tipos de reacciones. Dice, determine las reacciones en el empotramiento, en este empotramiento, de la viga mostrada en la figura. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, noten que este es el mismo ejercicio que hemos hecho, es el ejemplo 2, es el mismo gráfico. Son las mismas fuerzas, son 3 fuerzas, 600, 300 y 500. Y aquí vamos a recordar lo que ya hemos encontrado en el ejemplo anterior. Encontramos el momento de fuerza producido por la fuerza F1, momento producido por la fuerza F2 y el momento producido por la fuerza 3. Y también encontramos el momento resultante, que resultaba ser positivo. ¿Okay? Entonces, estas fuerzas van a producir un giro antihorario en este sentido. Van a tender a hacer girar a todo este sistema en este sentido, antihorario, por ser este momento resultante positivo. Significa que en el empotramiento O debe de aparecer un momento en sentido contrario, ¿ok? Para conseguir el equilibrio de rotación, para que el sistema no rote. Además, va a haber 2 reacciones, como hemos visto. Este es un soporte fijo. Va a tener una reacción en el eje X y una reacción de X y una reacción en el eje Y. Y esta reacción, que es el momento que debe ser horario, debe tener sentido horario para contrarrestar a este momento que resultó ser positivo. ¿Okay? Muy bien, entonces para encontrar las reacciones X y Y, voy a utilizar la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, o básicamente se aplicaba en cada eje, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X
resultaba 0. En el eje X veo que hay dos fuerzas, la reacción en X y la fuerza 2, que tiene un valor de 300 newtons. Ambos están hacia la derecha, yo he elegido ese sentido, entonces a ambos en principio los considero positivos. Si yo despejo, la reacción en X resulta menos 300 newtons. ¿Okay? Sumo todas las fuerzas en el eje X y lo igualo a 0. ¿Qué significa este negativo? Pues significa que el verdadero sentido de esta reacción está hacia la izquierda. ¿Okay? Eso es lo que significa. Claro, esta fuerza está intentando jalar al cuerpo hacia la derecha. Entonces la reacción tiene que estar en sentido contrario para evitar que el cuerpo o que el sistema se desplace. Y en el eje Y voy a hacer fuerzas que van hacia arriba, R de Y más F3, R de Y más F3 que vale 500, menos las que van hacia abajo, que es 600. Todo esto es igual a 0. Aquí estoy aplicando la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Despejo y resulta 100 newtons positivo. Significa que la reacción en Y, el sentido de esta reacción está correcto, es hacia arriba. Luego aplico la segunda condición de equilibrio para encontrar este momento, esta reacción, esta tercera reacción, que es este momento, que tiene que tener sentido contrario al momento resultante para evitar la rotación, para conseguir el equilibrio total. Entonces, ¿qué me dice la segunda condición de equilibrio? Pues que la suma de todos los momentos es igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es sumar este momento más el momento resultante producido por estas tres fuerzas, que tiene este valor. Y lo igualo a 0. ¿Ok? Entonces, despejo este momento y resulta que tiene este valor, 1253,55 newton por metro. Noten que es negativo, indicando que esta reacción debe tener sentido horario, como bien muestro acá. Justamente es para contrarrestar el giro producido por este momento resultante. Muy bien, y ahí terminamos con este tercer ejemplo. Listo, estimados, con esto terminamos este video. Espero verlos en nuestra próxima clase y resolver todas sus dudas respecto a esto. Hasta pronto.